en Radio Noticias Costa Rica. Entrevista y análisis con importantes panelistas y con temas de actualidad, bajo la dirección del licenciado Alfredo Cubas Barahona. Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Radio Noticias Costa Rica. El día de hoy nos ocupa un tema sumamente importante: la importancia del idioma inglés en nuestra sociedad actual. Muy buenas tardes, Tatiana. Buenas tardes, don Alfredo. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es un gusto, como siempre, estar acá y queremos que el tema de hoy nos haga reflexionar sobre lo importante que ya es en nuestro entorno dominar el idioma inglés a fin de que podamos desenvolvernos de una mejor manera en el mundo laboral cada día más competitivo. Y hace algunos años el saber inglés era un plus, hoy es una necesidad. Nos acompaña para este interesante tema el licenciado Maynor Segura, quien es el director de programas de inglés de la Universidad Latina de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Maynor Segura, y bienvenido a Radio Noticias Costa Rica. Muchas gracias, don Alfredo. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, poder compartir un rato y hablar de este tema que para mí es sumamente interesante y es mi vida. La verdad es que he estado estudiando lo que es la adquisición de un segundo idioma, la importancia del inglés, y en Costa Rica principalmente es un tema de relevancia hoy día. Tati hizo una breve reseña sobre lo que la gente en nuestra sociedad pues percibe del conocer este idioma como una segunda lengua. Tatiana. Es correcto, don Alfredo. En la actualidad, nuestro país se encuentra muy abierto al comercio internacional, por lo que existen muchas empresas nacionales y extranjeras que requieren personal con dominio de una segunda lengua. La prioridad mundial en este momento es el inglés, por ser el idioma de la comunicación internacional, de manera que la habilidad para hablarlo, leerlo y escribirlo ha dejado de ser un plus para convertirse en una necesidad básica, indispensable para optar por mejores condiciones sociales y para competir laboralmente en mercados cada vez más exigentes. Costa Rica necesita mejorar la enseñanza del inglés. Una de las formas de hacerlo es ofreciendo cursos especializados con el fin de capacitar a la población para desempeñar tareas específicas en su situación laboral utilizando el inglés. Hoy nos acompaña, como usted mencionó, el licenciado Maynor Segura, director de programas de inglés de la Universidad Latina, con quien conversaremos sobre la importancia del idioma inglés en nuestra sociedad actual y los programas que ofrece la Universidad Latina para garantizar a sus estudiantes el aprendizaje exitoso de esta lengua. ¿Cuán importante es dominar el idioma inglés dentro de la sociedad costarricense? Ok, muchas gracias. Tenemos que partir de una necesidad que antes no era tan grande como la es ahora. Hay números de CINDE, por ejemplo, donde nos muestran las necesidades de estas compañías transnacionales. Yo creo que sí hay una necesidad. Antes, nosotros en nuestro documento de identificación decía sabe leer, sabe escribir. Ya eso desapareció de nuestro documento. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un Estado de la Nación que dice, el reporte del Estado de la Nación, que nos indica que una gran mayoría de la población de Costa Rica sabe leer y escribir. ¿Cuáles son los dos retos en este momento de la sociedad costarricense? El inglés y la computación. Esas son dos áreas que CINDE ha tocado como básicas en el desarrollo del costarricense. Y un artículo recientemente publicado por esa revista llamada Times dice textualmente lo siguiente: los analfabetas del nuevo milenio serán aquellos quienes no logren comunicarse en el idioma inglés y que desconozcan entonces la utilización de sistemas computacionales. Exactamente. Si vemos inclusive la cantidad de páginas web en internet que están en el idioma inglés, es la mayoría. Creo que la segunda es el chino mandarín, más que todo, es donde vemos que es una necesidad. En la tecnología y el inglés son básicos. Ahora bien, el ser humano, yo no solamente quiero ver un ser humano hablando inglés para conseguir un trabajo.
No, ok, muy bien, todos necesitamos trabajo, necesitamos dinero, necesitamos cómo sobrevivir. Hay una serie de transnacionales que nos están indicando que eso es lo que necesitamos. Yo voy también en el sentido de que el inglés no solo es para trabajar, sino también para crecer como ser humano. Lo importante de hablar un segundo idioma, no solo el inglés, ahora es el inglés el que está de moda. Recuerdo que antes era el francés. Hoy en día, en estos años, es el inglés lo que está de moda. Moda y una necesidad. Entonces, véanlo cómo el ser humano puede crecer por hablar un segundo idioma. ¿Cuántas puertas se abren con solo el hecho de poder recibir un artículo en inglés y poderlo leer? La posibilidad de compartir con personas de otras culturas por hablar en inglés es riquísimo. Es como decimos nosotros acá, qué bonito es hablar con un extranjero. ¿Por qué? Porque nos trae otras anécdotas, experiencias, situaciones y sin decir el viajar. ¿Cómo prepara la Universidad Latina a sus futuros egresados para que se desenvuelvan exitosamente en un mundo laboral bilingüe y cada día más competitivo, don Maynor? Claro, eso es el gran reto que tenemos. El 2013 para mí fue el gran reto. Tenemos un convenio con Cambridge University Press. Esta organización o esta parte de la Universidad de Cambridge está totalmente concentrada en estudios de cómo adquirir una segunda lengua. ¿Qué es lo interesante de esto? Que hoy en día estamos viendo que ya la enseñanza del inglés tradicional ya no es lo que nuestros estudiantes necesitan. O prefieren, yo diría, vemos que ya asistir a una clase, estar en una clase sentados por 2-3 horas, tiende a ser un poco aburrido, repetitivo, aunque es necesario. Yo sigo creyendo que es necesario tener a esa persona, a ese profesor, que no se le llame profesor, que se llame facilitador. O sea, tenemos que cambiar la metodología, la mentalidad de cómo vemos el inglés. Ya no es, aquí en Costa Rica le decimos la niña pochita, que era aquella profesora que explica cada detalle del libro, cada detalle de gramática, cada detalle de vocabulario. Eso ya no. O sea, tenemos que crear estudiantes independientes que ellos mismos busquen esas preguntas, que se hagan las preguntas, que busquen cómo responder a esas preguntas. No es el profesor. Yo recuerdo cuando estos muchachos a veces le salen a uno con una palabra extraña, digo yo extraño en el sentido de que tal vez del tiempo de Shakespeare o una palabra ahí, y dice, profesor, ¿qué significa esto? Y le digo, no sé. Y dice, pero usted no es profesor de inglés. Digo yo, sí soy profesor de inglés, pero no soy diccionario. Es como, y en otra ocasión, recuerdo que en español les puse 3 palabras en español a los estudiantes. Les digo, ok, ustedes hablan español, ¿qué son estas 3 palabras? Ninguna persona en el aula pudo contestar eso. O sea, era increíble. ¿Por qué? Porque no somos diccionarios, no manejamos todo el vocabulario del español. Tampoco vamos a manejar todo el vocabulario en inglés. Por eso es que ahora buscamos nosotros la comunicación. Cómo entablar una conversación con un extranjero o con una persona de habla inglesa principalmente, o puede ser una persona de habla francesa pero que habla inglés, y utilizamos el inglés como un idioma común. En este momento, don Alfredo, estamos implementando lo que se llama el Blended Learning. El Blended Learning es combinar el trabajo en línea con el trabajo en la clase. Hay muchas teorías, hay muchos análisis de que ahora podemos dar clases de inglés en línea. Hay unos anuncios que creo que toda Latinoamérica ha visto de una compañía que ofrece cursos en línea que son sumamente graciosos, pero yo no he visto datos, no he visto pruebas que me digan que eso funciona al 100%. En este momento estamos trabajando en eso. Amigos, estamos hablando el día de hoy sobre la importancia del idioma inglés en la sociedad actual. Nos acompaña don Maynor Segura, director de programas de inglés de la Universidad Latina de Costa Rica. Es hora de irnos a una pausa comercial y volvemos con más. En Subies Red, sabemos que te gusta viajar y hacemos realidad tus sueños. Vacaciones perfectas en Disney. Las mejores tarifas en renta de autos con Álamo Rentacar. Recorridos en trenes por Europa y Estados Unidos. Para que vivas una experiencia única, solo con Subies Red. Llámanos ahora y comienza tu aventura. Teléfono 2232-8813. Subies Red, tu agencia de viajes.
Y bien, estamos de vuelta. La importancia del idioma inglés en una sociedad competitiva. Recuerden que si van a viajar, lo hagan con Subia Reps, que tiene las ofertas de viaje más atractivas del mercado, don Alfredo. Así es, Tatiana. Si vamos a viajar, entonces hay que pensar en esta agencia de viajes profesional, que tiene todo para su comodidad. Subia Reps. Volvamos entonces con Don Minor. Cuéntenos un poco, Don Minor, sobre el English Learning Center. Debo hacer la aclaración de que el English Learning Center pasó ahora a llamarse Centro de Idiomas porque a partir del año pasado empezamos a ofrecer el idioma francés y el idioma portugués. Tenemos también planes de ofrecer el italiano y el japonés. Ya estamos ahí en negociaciones con las embajadas de cada país para poder hacer esos convenios y ofrecer estos idiomas. Por eso es que obviamente el inglés sigue siendo lo fuerte del centro de idiomas. Sí mantenemos una filosofía como la tenía el English Learning Center, donde son grupos pequeños, el promedio está entre 6 a 8 personas cada grupo. Estamos ahora implementando esta metodología nueva que es el Blended Learning, que es utilizar un libro digital donde ya el profesor no tiene que estar revisando el famoso workbook. Yo apuesto que todos los que nos escuchan han recibido alguna vez algún curso de inglés y recuerdan cuando el profesor les decía, ok, llenen los espacios, el fill in the blanks o marquen con X. Todo esto lo queremos eliminar de la clase. Y el escenario actual en el campo educativo minor es diferente a lo que fuera hace algunos años. Ahora el protagonista en este escenario y las acciones dejó de ser el docente. Exactamente, nuestra filosofía es que el estudiante tiene que convertirse en un aprendiz individual y autónomo. El profesor tiene que ser un facilitador, tiene que darle las herramientas para que el estudiante investigue. No es darle todos los temas de gramática. O sea, la idea es que el estudiante llegue a la clase con preguntas y a venir a practicar el inglés. Con este Blended Learning lo que estamos haciendo es poniéndole o dándole esa responsabilidad al estudiante en su casa, al frente de su computadora. Y vieron qué interesante, porque siento que el estudiante está a la expectativa de eso ya. Tenemos estudiantes que ya vienen con la idea de que, ¿y qué me van a poner a hacer en línea? ¿Y para qué quiero la computadora? Y disculpando, a veces tenemos unas computadoras con procesadores tan buenos, ¿y para qué los utilizamos? El Internet Explorer, Word, Excel y PowerPoint. Y ya está. Un procesador de este tipo para esas 4 funciones. No, señores. Yo creo que ya es hora de que los estudiantes tomen y les demos las herramientas para que utilicemos otros medios para aprender el inglés y no solamente venir a clases, escuchar o sentarme en una esquina, esconderme en una esquina y repetir el famoso repeat after me. Eso ya es lo tradicional. Estamos ahora buscando otras herramientas. ¿Existen algunos programas de intercambio estudiantil o profesional en el extranjero que el Centro de Idiomas ofrezca a sus estudiantes, ¿no, Minor? Sí, en este momento debo recordarles que la Universidad Latina es parte de Laureate Universities, que son 42 universidades en todo el mundo. La última que se unió en realidad fue en Japón. Ahora hay una universidad también en Japón. Y esto nos habilita la posibilidad de tener este tipo de intercambios. La filosofía es internacionalización de sus estudiantes y obviamente necesitamos el inglés. Un ejemplo específico es la Universidad de Santa Fe, que son especialistas en diseño gráfico y arte, y en este momento en Estados Unidos están ofreciendo lo que es un immersion, donde el estudiante puede, número 1, puede ir a participar en las clases, y estamos ofreciendo becas en este momento, del 100%, 75% y 50% para que los estudiantes vayan por 15 días a clases normales de la universidad. Y por otro lado, sí tenemos un programa de inglés de un mes donde es full time. O sea, ¿qué significa? Que el estudiante desde que entra va a recibir clases y va a vivir en un ambiente totalmente de inglés. Eso es un ejemplo específico. Y eso es importante, sobre todo cuando enseñamos a nuestros educandos que el aprendizaje de un idioma va intrínsecamente conectado con la cultura del mismo. O sea, cuando estamos inmersos en la cultura, nos es más fácil entonces aprender ese idioma. Quisiera preguntarle cuál es el perfil profesional que alcanzan los egresados del Centro de Idiomas de la Universidad Latina de Costa Rica.
ok, el programa está diseñado para que ellos lleguen a un nivel C1. Obviamente ellos tienen que llevar todos los cursos del programa, pero quisiera más bien hablar no solamente de llevar todos los programas del Centro de Idiomas, sino también una iniciativa que tiene la Universidad Latina de graduar a todos sus estudiantes en un nivel B1. B1 obviamente no es lo suficiente, pero sí es un nivel intermedio para que haya comunicación. Y de ahí en adelante el estudiante pueda optar por el Centro de Idiomas para obtener un nivel superior. Lo que quiero decirles es que toda carrera que en la Universidad Latina va a requerir que el estudiante se gradúe con ese nivel B1. ¿Y cuál es la exigencia del mercado? El mercado exige que el egresado maneje un nivel de B1, B2 o C1. Eso es variable. Yo diría que algunos, inclusive en este momento algunos call centers de Costa Rica están aceptando muchachos que tengan un nivel B1 y ellos los ponen a practicar y los ponen a trabajar en algunos campos para que mejoren su inglés, o inclusive algunos, recuerdo un ejemplo específico, un call center que les está dando clases de inglés dentro del mismo call center para que mejoren ellos el inglés. Sí, quizá, don Maynor, si le explicamos a nuestros radioescuchas a qué obedece esta nomenclatura de B1, B2, C1, C2. Sí, en realidad este marco europeo lo que habla es de las lenguas, no solamente del inglés. O sea, a veces eso es un error que la gente comúnmente comete. No, estamos hablando de que en español podríamos decir que uno es un C2, porque es hablante nativo, pero puede alcanzar un nivel C1 cuando es un nivel avanzado de inglés. El nivel B1 es el real intermedio. Ahora bien, ¿por qué se generó este tipo de marco de referencia? Porque es que al ser una moda, diría yo, en los 90 el inglés, aquí en Costa Rica explotaron la cantidad de instituciones, academias, organizaciones que daban inglés. Cada uno tenía su nomenclatura, cada uno tenía un beginner, un basic, un intermediate, un advanced. Entonces, ¿quién era avanzado? ¿Quién era intermedio? O sea, a veces era imposible determinar eso. Por eso es que ahora en Costa Rica asumimos lo que es esta nomenclatura de dividir a los estudiantes en niveles A1, A2, B1, B2, C1 y obviamente un hablante nativo se podría considerar un C2. Muy bien. Amigos, es hora nuevamente de irnos a un consejo comercial. En Subia Red, sabemos que te gusta viajar y hacemos realidad tus sueños. Vacaciones perfectas en Disney. Las mejores tarifas en renta de autos con Álamo Rentacar. Recorridos en trenes por Europa y Estados Unidos. Para que vivas una experiencia única, solo con Subia Red. Llámanos ahora y comienza tu aventura. Teléfono 2232-8813. Subia Red, tu agencia de viajes. Y bien, estamos de vuelta con este interesante tema. Recuerde, don Alfredo, que si va a viajar a Disney, hágalo con los expertos, Subia Red, su agencia mayorista de viajes. Hablando precisamente de eso, Tatiana, efectivamente, voy a viajar en estos días a Disney y tendré que llamar entonces a este grupo de expertos, a Subia Reps, quien es su representante de viajes. Muy bien, vamos a continuar con este interesante tema. Existen muchas instituciones, don Maynor, que ofrecen a sus potenciales estudiantes aprender inglés en corto tiempo. A veces muchos de estos estudiantes terminan frustrados, terminan sintiéndose engañados incluso por estas instituciones que les han ofrecido un producto que al final de la jornada no han obtenido. ¿En cuánto tiempo puede, según el Centro de Idiomas que usted preside a nivel nacional, aprender y dominar el idioma inglés? De manera que usted le diga a un estudiante, en tanto tiempo usted hablará inglés. Tenemos que aclarar algo. ¿Qué significa hablarlo bien? ¿Qué significa dominar el idioma inglés? Porque en la actualidad lo que nosotros hablamos es de comunicación. Entonces, cuando estas instituciones o estas academias, a veces he escuchado algunas decir que pueden crear a una persona que hable en 8 meses, sí es posible, pero ¿qué significa eso? Wow, que tienen que dedicarse plenamente al aprendizaje del idioma inglés. No me pueden decir que
al venir una vez a la semana, 3 horas, van a aprender inglés en 8 meses. Eso es una mentira. Esa es la varita mágica que muchos están vendiendo y es mentira. Entonces le tiran la responsabilidad al estudiante. Es que usted lo estudió lo suficiente. Entonces recuerdo las palabras de Stephen Krashen, este señor investigador de una adquisición de una segunda lengua, donde dice que uno aprende inglés al estar expuesto al idioma. Entonces, dependiendo de la cantidad de exposición al idioma, usted lo va a aprender. Por eso se habla de que cuando uno va y vive en un país de habla inglesa, obviamente lo aprende muy rápido y lo maneje. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que va a estar 24/7 en exposición al idioma. Y es por eso que hablábamos al comienzo, esa conexión intrínseca entre la cultura y el idioma. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que lograr? Crear las herramientas para que el estudiante esté en contacto el mayor tiempo posible. ¿Cómo lo logramos eso? ¿Cómo lo logramos? Ese es el gran reto actual. Estamos trabajando en este momento, obviamente, con clases presenciales donde hay un contacto con el profesor. Estamos trabajando con una plataforma en línea donde el estudiante está obligado a trabajar en inglés y hemos incentivado también de que, por ejemplo, su aparato celular está en español, está en inglés. Su revista está en español, está en inglés. Su libro está en español, está en inglés. Empezamos a cuestionar este tipo de cosas, inclusive la televisión. En Costa Rica tenemos la posibilidad de que a nivel de cable hay canales en inglés. Está viendo usted televisión en inglés o en español. Todas estas variables nos van a indicar el tiempo en el que un estudiante puede lograr adquirir este idioma. Desafortunadamente nos está venciendo el tiempo y nos queda 1 minuto y medio de entrevista. Quisiera únicamente preguntarle, don Minor, ¿qué les recomendaría usted a estas personas que en este momento desean aprender este idioma, pero que por alguna razón todavía no logran decidirse? Ok, tienen que disfrutarlo. Uno tiene que llegar a amar el idioma. Debe olvidarse de algunos trasfondos que tiene este idioma, sino disfrutar la literatura, por ejemplo. Si siente que la literatura es muy pesada, entonces una revista en inglés. O si siente que leer una revista no le interesa, televisión. Tiene que haber un contacto, tiene que haber un interés. Uno debe disfrutar lo que hace. Si para usted al aprender el inglés es algo que le duele, que le molesta, no, el inglés uno lo tiene que aprender a disfrutar. Yo digo que uno cuando disfruta algo, lo aprende más rápidamente. Definitivamente así es. Agradecemos su comparecencia a esta convocatoria que le hiciéramos, don Minor, y estamos muy agradecidos. Muchas gracias, más bien a ustedes, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Los invito a conocer Costa Rica. Tenemos muchas opciones aquí para el aprendizaje del inglés y los invito también a caminar por las aulas y por los pasillos de la Universidad Latina, que está ofreciendo una opción que se llama el Campus Experience, donde se les ofrece al estudiante o a los padres de familia a conocer las instalaciones, a ver cómo estudian sus hijos y qué laboratorios tenemos y todos los detalles. Muy bien, muchísimas gracias. Tatiana. Don Alfredo, ha sido un placer estar acá compartiendo este espacio. Le agradecemos a don Minor toda la información brindada, también la sintonía a nuestros oyentes, a los que los invitamos para nuestro siguiente programa el viernes. Amigos, les esperamos en una siguiente edición, Dios mediante. Quien les habló, Alfredo Cubas Barahona, les espera entonces hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes. En Radio Noticias Costa Rica, entrevista y análisis con la información que usted necesita. De lunes a viernes, de 12 mediodía a 1 de la tarde. RNCR Radio Noticias Costa Rica.